socialismo que inició este miércoles en Venezuela. Escuchemos. Compañeros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, compañeros delegados, amigos y amigas, hermanos de lucha, nuevamente Caracas nos convoca y aquí estamos todos en el centro de nuestras luchas por la segunda y definitiva independencia de América Latina y del Caribe. El 25 encuentro del Foro de Sao Paulo y los importantes eventos que tuvieron lugar en esta tierra durante el año 2019 demuestran el liderazgo, la capacidad organizativa y de convocatoria del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como la creciente solidaridad de los partidos de izquierda y movimientos sociales con la noble causa de la revolución bolivariana y chavista. Somos portadores del saludo fraterno del pueblo, gobierno y Partido Comunista de Cuba al presidente Nicolás Maduro Moros, a la Unión Cívico-Militar y al bravo pueblo venezolano que han resistido y vencido con firmeza las agresiones criminales del imperio revuelto y brutal. Estamos seguros que este encuentro mundial contra el imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz, constituirá un paso cualitativo en el logro de una mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de avanzar en la construcción de la más amplia unidad continental desde los valores integracionistas simbolizados por Simón Bolívar, José Martí, Fidel y Chávez. Se ha intensificado la conducta agresiva del imperio norteamericano contra nuestra región. Como expresara el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, compañero Raúl Castro Ruz, durante el acto de proclamación de la nueva Constitución cubana, y cito, lo hacen en nombre de la doctrina Monroe, con un arrogante desprecio macartista hacia el socialismo, la libre determinación de los pueblos y los derechos soberanos de los países de la región. Fin de la cita. El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la doctrina Monroe y apela al macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales del continente, impedir el ejercicio de la soberanía nacional y las aspiraciones de integración y cooperación regional, tratar de restablecer su hegemonía unipolar a escala mundial y hemisférica, eliminar los modelos progresistas, revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje, revertir las conquistas políticas y sociales e imponer modelos neoliberales sin importarle el derecho internacional ni el bienestar de nuestros pueblos. Cuba y Venezuela no son responsables de la ira de los pueblos que se rebelan contra el neoliberalismo reciclado que nos pretenden imponer a sangre y fuego. Las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se han registrado en el continente, en particular en el Estado plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, son causadas por la pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y, por otro lado, por la actuación de aquellos que usurpan el poder o traicionan la causa revolucionaria. Ellas revelan la crisis de los sistemas políticos, la falta de democracia verdadera, el descrédito de los partidos conservadores tradicionales y la protesta contra la corrupción histórica típica de las dictaduras militares y los gobiernos de derecha. El líder histórico de nuestra revolución,
compañero Fidel Castro Ruz, en 1993. ¡Viva! Uno de los años más difíciles del periodo especial en Cuba, afirmó, cito, el neoliberalismo no tiene porvenir y llegará el momento en que todo eso empiece a cuestionarse, pero tiene que pasar el tiempo y mientras tanto tenemos que estar ahí luchando por las cosas más justas, por las ideas más correctas, formando conciencia. Es muy importante que los pueblos tomen conciencia y los pueblos van a tomar conciencia en la medida en que ven que estas recetas no resuelven los problemas. Fin de la cita. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, utilizando como instrumento a la OEA y a la oligarquía local, es una demostración de la naturaleza agresiva del imperialismo. Cuba reitera su condena al golpe de Estado, a la brutal represión desatada y expresa su solidaridad con el compañero Evo Morales Ayma y el pueblo boliviano. A su vez, el Partido Comunista de Cuba reitera su llamado a la movilización mundial por el restablecimiento de la plena libertad del compañero Lula, el reconocimiento de su inocencia y la restitución de sus derechos políticos. ¡Lula libre! ¡Lula libre! Al gobierno, pueblo y Frente Sandinista de Nicaragua, liderados por el presidente Daniel Ortega, que enfrenta con éxito los intentos de desestabilización y medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo. La Revolución Cubana ratifica su firme e invariable solidaridad militante con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, la Revolución Bolivariana y Chavista y la Unión Cívico-Militar de su pueblo, y hace un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo a defender la paz y a oponerse unidos por encima de diferencias políticas e ideológicas para detener una nueva intervención militar imperialista en la América Latina y el Caribe que dañará la independencia, la soberanía y los intereses de los pueblos del Río Bravo a la Patagonia. Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa su guerra no convencional para intentar derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moros e invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, Cuba ratifica la voluntad inquebrantable de mantener la unidad, cooperación y solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano en cualquier circunstancia. Como alertó en su momento el general de ejército compañero Raúl Castro Ruz, y cito, la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe
generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región, como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Fin de la cita. Se decide hoy en Venezuela la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe y los pueblos del sur. Se decide también la supervivencia de las normas del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Se define si la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo o del reconocimiento de potencias extranjeras. En Venezuela se prueba la capacidad de la izquierda latinoamericana, caribeña y mundial de unir esfuerzos en defensa de la paz. Luchar por Venezuela es luchar por la integración de la región, por el respeto a la soberanía y la independencia de nuestra América. La resistencia victoriosa de la revolución bolivariana, de la revolución sandinista y de la revolución cubana demuestran que sí es posible derrotar al imperialismo. Al mismo tiempo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que defiende los principios de no intervención y respeto a la soberanía, y el de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, expresan el rechazo inequívoco de esas naciones y sus pueblos a las fórmulas neoliberales. El presente evento, fruto del compromiso del Partido Socialista Unido de Venezuela con la lucha antiimperialista en nuestra América, se convoca bajo el aliento de los partidos hermanos que integramos el Foro de Sao Paulo, que perdura, existe, está presente, con su papel indispensable como protagonista político esencial en la región y un espacio para la concertación de experiencias y la construcción de alternativas políticas. Los partidos políticos progresistas y de izquierda, así como las organizaciones y movimientos sociales del continente, estamos llamados a alcanzar y fortalecer la unidad en la diversidad, afianzando nuestras coincidencias por encima de diferencias culturales, regionales, étnicas, religiosas o de otra naturaleza. Debe ser el principal estandarte para nuestra victoria frente a las aspiraciones desestabilizadoras e injerencistas del imperio. Fidel nos enseñó con especial énfasis que revolución es unidad. Ella, en efecto, ha sido y es una de las claves para entender por qué los cubanos y cubanas hemos podido encarar con éxito agresiones externas de todo tipo y también resolver en estrecha relación entre el pueblo y la máxima dirección del país los más sensibles problemas relacionados con la edificación del socialismo. Es un imperativo dar con más intensidad la batalla en el terreno comunicacional, especialmente en las redes sociales, y fortalecer la formación cultural y política de nuestros militantes. Y sin perder un minuto, lo que acordemos aquí, traducirlo en acciones coordinadas y de mayor efectividad política. Como contribución de Cuba al fortalecimiento de la solidaridad y el antiimperialismo, en el presente año nuestro país será sede de 2 eventos internacionales que estamos seguros aportarán a la lucha por un mundo mejor. Del 30 de abril al 2 de mayo, invitamos a los trabajadores antiimperialistas del mundo a participar en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, convocado por la Central de Trabajadores y el Instituto de Amistad con los Pueblos. Será
una excelente oportunidad para visitar centros de producción y servicios e intercambiar con sus trabajadores, para conocer los retos que enfrentan estos en su cotidianidad ante las limitaciones que impone la política genocida del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo por casi 60 años. Además, conocerán los logros de la clase obrera cubana y participarán junto a nuestro pueblo en la gran fiesta que celebramos los cubanos el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a 20 años de que Fidel proclamara su genial concepto de revolución en tan significativa fecha. Por otra parte, se convocará a la juventud antiimperialista del mundo a darse cita en La Habana en el evento juvenil Ideas que son Banderas, del 24 al 27 de noviembre. En esta ocasión, para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el aniversario de su paso a la inmortalidad y enaltecer la vigencia de su legado para las nuevas generaciones antiimperialistas del mundo. A partir del intercambio con jóvenes cubanos en centros de trabajo y estudio, los delegados internacionales que participen podrán conocer el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción y consolidación del modelo socialista cubano. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna denunciamos que el gobierno de Estados Unidos ha recrudecido la aplicación de medidas criminales que obstaculizan y afectan el normal desenvolvimiento de la vida en nuestro país. Se expresa en la amenaza y persecución a las compañías que transportan combustible con destino a Cuba. También ha desplegado una intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica que Cuba ofrece. Es inmoral e inaceptable que se cuestione la dignidad, profesionalidad y altruismo de los más de 400.000 colaboradores de la salud que en 56 años han cumplido misiones en 164 naciones salvando vidas. Han incrementado cualitativamente sus medidas de hostilidad, imponiendo escollos adicionales al comercio exterior e incrementando el hostigamiento de nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo. Han limitado en extremo los viajes y cualquier interacción entre ambos pueblos, a la vez que obstaculizan los normales vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en los Estados Unidos. La ilegal ley Hale-Burton de 1996 y la puesta en vigor del título 3 guía la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba. Su esencia es provocar daños irreparables a la economía de Cuba, impidiendo su desarrollo como resultado de intimidar las inversiones de extranjeros. El bloqueo económico, comercial y financiero continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para avanzar en el proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo económico y social que hemos aprobado. La escalada del imperio norteamericano se complementa con un intenso y grosero programa de subversión política e injerencia en los asuntos internos de Cuba, al que le dedican cientos de millones de dólares que sufragan los contribuyentes de ese país. Avanzamos en el proceso de institucionalización del país una vez aprobada la nueva Constitución de la República por la abrumadora mayoría del voto del pueblo
en referendo. Y han sido electos y aprobados cargos decisorios de la estructura política y de gobierno, presidente y vicepresidente de la República, primer ministro y viceprimeros ministros, el Consejo de Ministros y los gobernadores y vicegobernadores provinciales. Prueba inequívoca del proceso ordenado y gradual de incorporación de cuadros procedentes de las nuevas generaciones de cubanos nacidos en revolución. Trabajamos con prioridades. La primera de ellas es ideológica y tiene que ver con nuestra defensa desde las más profundas convicciones. Otra prioridad es la batalla económica. El enemigo ha convertido la economía cubana en el primer objetivo a destruir, no solo porque es el camino a la destrucción de la revolución, sino porque es un modo de demostrar que el socialismo es un sistema inviable. Y cada minuto de la resistencia a la agresión está demostrando justamente lo contrario, que solo el socialismo hace posible el milagro de que una pequeña nación victoriosa frente a un poderoso imperio que no ha podido ni podrá rendirla. Cuba continuará adoptando todas las medidas que resulten necesarias para frenar los propósitos intervencionistas de los Estados Unidos, proteger la tranquilidad y el bienestar de la población, salvaguardar la unidad nacional y defender al precio que sea necesario la soberanía y la independencia del país. En nombre de nuestro partido y gobierno, reitero que la agresión económica, por dura que sea, las amenazas y chantajes no nos arrancarán ni una sola concesión, al igual que la hermana República Bolivariana de Venezuela. Nada ni nadie nos intimida y la libertad conquistada la defenderemos al precio que sea necesario. Y para concluir, decimos también con nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, y cito: en el año 61 de la Revolución, año 2019, nos tiraron a matar y estamos vivos, celebrando y empeñados en seguir ganando. Hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! Y en el estudio, en la organización, en la unidad de las fuerzas revolucionarias, hemos podido avanzar para demostrar que el imperio es derrotable. Y la constancia en nuestra lucha ha encontrado un gran referente en un obrero de la patria grande, en el compañero Lula da Silva. Y hoy, acá en este espacio, recibimos desde allá, desde Brasil, a Edson da Silva, intersindical. Bienvenido a este espacio. Buenos días, compañeras, compañeros. Várias delegações internacionais me deram a tarefa de apresentar acá a vocês para apreciação deste plenário uma proposta de resolução que a mesa vai colocar em apreciação, correto? Então, com mi portuñol, espanhol malo de todo, eu vou acá ler a proposta de resolução especial.
resolución especial sobre la cumbre antiterrorista y ejercicios militares de Estados Unidos. El Encuentro Mundial contra Imperialismo, reunido en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 22 y 24 de enero de 2020, aprueba la siguiente resolución especial sobre la cumbre antiterrorista y los ejercicios militares de Estados Unidos en el Caribe, con base en las siguientes consideraciones. La política guerrerista del gobierno estadounidense se inscribe en la apuesta geopolítica global que pretende mantener su supremacía por la vía de la fuerza militar. Esto se acompaña de acciones terroristas, paramilitarismo, medidas coercitivas unilaterales, leyes extraterritoriales, invasiones, instalación de bases militares, entre otras agresiones. En el caso de América Latina y el Caribe, la Casa Blanca, mediante el Comando Sur, ha desplegado un dispositivo militar en la región para cercar los pueblos que enarbolan las banderas de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. A tono con estas iniciativas, el imperialismo asume la doctrina de guerra no convencional, lo cual se ha constituido en una peligrosa amenaza para la paz del continente. Consideramos que la realización de una cumbre antiterrorista convocada por el imperialismo estadounidense se erige como una amenaza criminal que proviene de una potencia genocida con un largo historial de ataques militares contra los pueblos del mundo. Se hace necesario denunciar que dita cumbre pretende legitimar acciones contra dirigentes antiimperialistas, gobiernos revolucionarios y pueblos soberanos. Específicamente, en el momento, el gobierno de Estados Unidos, junto con las élites del continente, pretenden utilizar el argumento de la lucha contra el terrorismo para perpetrar nuevas agresiones, tales como asesinatos selectivos contra dirigentes antiimperialistas de nuestra América. Por las razones expuestas, exhortamos a los partidos políticos y movimientos sociales a aunar esfuerzos en función de conjurar el peligro que representa la utilización del tema del terrorismo como excusa para subyugar los pueblos e imponer una política neocolonial orientada a controlar los recursos naturales de la región. En ese sentido, los asistentes de este encuentro municipal mundial contra imperialismo condenamos el ataque contra la paz de nuestra América, convocamos a defender la soberanía de las naciones de la región y, por último, exigimos a la Casa Blanca respeto al derecho internacional público, dado en Caracas, Venezuela, a los 22 días del mes de enero de 2020. La mesa encamina la apreciación que después yo quiero hacer una breve saudación no meu portunhol mal arrambrado que conseguir hacer a ustedes. La mesa. ¿Es la mesa en camino? Ah, sí, claro. Excusa, compañera. ¿Se puede qué?
em nome, com muita honra, eu podemos submeter esta proposta à apreciação de companheiras e companheiros. Quem concorda, levante a mão esquerda de abraço revolucionário. Está aprovada a resolução especial contra a ação de imperialismo. Pero, uma salva de palmas pela unidade. Companheiros, é com muita honra que estou aqui juntamente com meu companheiro René de Brasil, da Central de Trabalhadores de Brasil, René, e queremos dizer uma breve saudação, saudar o governo constitucional bolivariano de Nicolás Maduro, o Partido Socialismo Unificado de Venezuela, a persona de Diosdado Cabello, os companheiros diputados da Assembleia Nacional Constituinte, a Central Bolivariana de Trabalhadores, toda a delegação internacional, meus companheiros e delegação nacional. Eu queremos dizer que PSUV dá uma grande contribuição para a unidade da classe trabalhadora e dos pueblos com esse encontro mundial contra o imperialismo. Devemos sair de acá mais unidos, mais preparados para enfrentar a ofensiva, a ameaça de imperialismo, de Trump, de capital financeiro que quer submeter os pueblos, a miséria, a fome, para atender ao interesse de rentismo e de capital financeiro. O imperialismo norte-americano com Trump, como já foi dito acá, resgata a doutrina Monroe para submeter a América Latina e o Caribe para levar mais lucro para grandes empresas capitalistas. O interesse de Trump e de capital financeiro é se apropriar de recursos naturais, como de petróleo de Venezuela, como de petróleo de Irã e de Síria, como da biodiversidade de Amazônia brasileira e de nossa Amazônia, de todos os pueblos. Quer reduzir o poder do trabalho, reduzir ao máximo o valor da força de trabalho, quer se apropriar da renda pública, que hoje se investe na educação pública, na saúde pública, na segurança, na jubilação de nossos trabalhadores. Eles querem se apropriar da renda do trabalho, querem privatizar nossas empresas estatais fundamentais para o desenvolvimento de nossos países, querem levar mais miséria para as nossas mulheres que lutam contra a sociedade patriarcal e contra o machismo, querem submeter ainda mais os nossos pueblos originários, de quem tenho honra de ser herdeiro, quer levar mais miséria a nos pueblos afrodescendentes que vivem em nossa região e que lutam por igualdade. Portanto, a tarefa de los trabalhadores, de la classe trabalhadora e de seus aliados é soldar uma unidade potente para enfrentar o imperialismo e derrotar os interesses do capital financeiro na América Latina, em Ásia, em Síria, na Palestina, que precisa de liberdade e conta com nosso apoio em todas as regiões do mundo, daqueles que lutam em Chile, em Argentina, que tiveram uma vitória fundamental e conta com nosso esforço em la Bolívia, que deram um golpe assassino contra o governo de Evo Morales e contra o povo de nossa Bolívia. Em Brasil, após um golpe de Estado em 2016, que sacou a presidenta Dilma, que encarcerou o presidente Lula para acabar com o direito dos trabalhadores, para entregar as nossas riquezas, para reduzir, congelaram, cerraram por 20 anos os investimentos, os ingressos na saúde pública, na educação pública, em serviços públicos. Tudo isso para atender
ao interesse do capital financeiro para atender aos interesses dos rentistas que sugam as riquezas dos trabalhadores em todo o mundo. Para nós estamos acá também, além de construir com vocês uma plataforma unitária de luta, queremos deixar claro o nosso apoio incondicional ao governo de Nicolás Maduro, a Assembleia Nacional Constituinte, as organizações populares, o povo venezuelano que lutam. Eu tive a honra de estar acá ano passado e disse: "Ustedes venezuelanos, mis companheiros, resistam, força, porque da luta de ustedes é fundamental para seus trabalhadores, para seus filhos, mas também para minhas hijas e para toda a humanidade. A luta de ustedes é fundamental, como é a luta da Revolução Cubana e de todos os que lutam pelo mundo afora. Se eles querem sacar as riquezas naturais e as nossas conquistas da classe trabalhadora em 200 anos de luta, não conseguirão, porque a unidade que soldamos acá será fundamental para armar a nossa luta em todo o mundo, em diversos continentes, para defender a soberania nacional, os recursos sociais, o valor da força de trabalho, que é quem constrói a riqueza da humanidade, e por isso também defender a vida do planeta, a vida humana e os recursos, os bens naturais ameaçados pelo poder do capital financeiro. Em Brasil, neste sábado, realizou-se mais um processo de unidade para exigir não apenas a liberdade do presidente Lula, mas Lula é inocente. Lula tem direitos políticos que devem ser restabelecidos, e nós não temos dúvida que todos os que lutam no mundo defendem a liberdade e os direitos políticos de Lula, vítima de um golpe assassino, inconstitucional, para possibilitar a vitória da extrema-direita de Bolsonaro, fascista, que aplica os planos de Fundo Monetário Internacional, mas que aplica na cartilha do capital financeiro e dos rentistas. Os rentistas às vezes se envergonham do que fala Bolsonaro de terra plana e outras cositas más, mas eles estão felizes com Bolsonaro, porque Bolsonaro governa para os capitalistas, para os rentistas, contra o povo do mundo. Por isso, nós lutamos, sairemos de cá, eu, René, o Everton, voltaremos ao Brasil, juntamente com vocês, para derrotar o imperialismo, o capital financeiro, o fascismo de Bolsonaro e reconstruir a possibilidade da unidade latino-americana e caribenha e da unidade da classe trabalhadora em todo o mundo, que hoje sairemos mais forte. Viva Fidel! Viva Chávez! Viva Maduro! Viva a Assembleia Constituinte! Que viva o socialismo! Uma grande salva de palmas para o primeiro encontro mundial contra o imperialismo. Esta é a saudação de Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Um grande abraço, unidos, vamos à luta, companheiros. Y el Encuentro Mundial contra el Imperialismo por la Vida, la Soberanía y la Paz recibe al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el
échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, 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 papaya. Hey, 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 papaya. Hey, 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 papaya. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, 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 papaya. Hey, 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 papaya. Hey, 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 papaya. Imágenes a esta hora desde Caracas, Venezuela, donde inició este miércoles el encuentro mundial contra el imperialismo que aglutina a más de 800 organizaciones, movimientos políticos y movimientos sindicales, tanto de izquierda, debo decir, tanto de nuestra región como del resto del mundo. A esta hora habla el presidente, a esta hora está a punto de hablar, debo decir, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hace minutos escuchaban ustedes a varias personas que han estado haciendo parte de la inauguración de este evento, entre ellos Víctor Gaute, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien, entre otras cosas, decía que luchar por Venezuela es luchar por la integridad de la región. Destacaba el creciente apoyo de movimientos de izquierda en América Latina con la causa de la República Bolivariana. Resaltaba también la solidaridad del pueblo cubano con la lucha y la soberanía del pueblo venezolano. Decía que se ha intensificado la conducta imperialista de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba y en ese sentido llamaba a toda la región a luchar por defender la soberanía de los países. Rechazaba también la doctrina Monroe que Washington pretende implementar en la región y decía que Estados Unidos busca implementar una hegemonía unipolar en el mundo. Afirmaba que en Venezuela se juega precisamente la capacidad de la izquierda latinoamericana de lograr la unidad en pos de la situación de Venezuela y en pos de los países progresistas de nuestra región. También destacaba que Cuba y Venezuela no son los responsables de la ira de los pueblos que se rebelan contra los sistemas opresores. La responsabilidad es de la pobreza y la creciente desigualdad en países como Chile, Perú y Brasil. Habla a esta hora Diosdado Cabello. Vamos a escuchar. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Voy, 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 voy. Buenas tardes a todas y a todos. Por favor, tomen asiento. Buenas tardes a los amigos y amigas del mundo que hoy nos visitan. Quiero en primera instancia darle un saludo solidario de nuestro presidente Nicolás Maduro a todos los amigos y amigas del mundo que hoy nos visitan a nuestra patria. Amigos que, si ustedes me permiten decirlo, ustedes son unos valientes, son unas valientes, mujeres y hombres valientes, que han decidido venir a nuestra patria
a pesar de todas las amenazas del imperialismo contra nuestro país. Nos sentimos honrados de su presencia en nuestra patria y lo recibimos con el corazón, con los brazos abiertos de hermanos, de camaradas, de amigos. Quiero saludar a los señores embajadores acá presentes, el señor embajador de China, Libarón, al señor embajador de Cuba, de nuestra hermana Cuba, Dagoberto Rodríguez, presente, compañero embajador de Irán, Ojatola Soltani, bienvenido, embajador de Siria, Khalil Vitar, al embajador de Dominica, Ambrose George, al embajador de Sarajawi, Mohamed Salenda Halevi, al embajador de San Vicente y las Granadinas, Andrés Wiccan, al embajador de Nicaragua, embajadora de Nicaragua, Yoesca Calderón, a la embajadora del Estado de Palestina, Linda Sobé, presente, al representante de la Embajada de Vietnam, Giedo Tu, al cónsul de Palestina, Maha Abu Salim, al representante de la Embajada de Rusia, Anton Lisin, al consejero de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea, Song-gu Han, presentes acá en este encuentro. Muchísimas gracias a los delegados y delegadas que han asistido hasta ahora. Se han presentado representantes de 51 países. Han llegado acá a nuestro país y ustedes saben todas las dificultades que han pasado para acompañarnos. Quiero agradecer también a los hermanos y hermanas de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los compañeros del Gran Polo Patriótico, a las fuerzas y movimientos sociales de nuestro país, fuerzas revolucionarias. Quisiera, en el marco de este evento, convocado para que coincide con una fecha histórica en nuestro país, 23 de enero. 23 de enero siempre nos los vendieron, nos los vendía la historia en Venezuela como el fin de la dictadura. De un dictador que había en Venezuela, se llama Marcos Pérez Jiménez, cierto, pero no contaron la otra parte de la historia. Con el fin de la dictadura, que tuvo como protagonistas al pueblo, líderes sociales, políticos de la época, se impuso en Venezuela una nueva dictadura, la dictadura de las élites, de las cúpulas de los partidos políticos, de las cúpulas empresariales, financieras, que los llevó hasta Nueva York, a los dueños de esos partidos, porque aquí esos partidos tenían era dueños, los llevó hasta Nueva York y de la mano del señor Rockefeller, nada más de la mano del señor Rockefeller, firmaron el pacto de la traición llamado Pacto de Nueva York. Allá se los llevaron a Estados Unidos. Lo que viniera a partir de allí iba a ser un gobierno tutelado desde Estados Unidos. Luego vinieron a Venezuela y lo transformaron o lo llamaron el Pacto de Punto Fijo. Y con el Pacto de Punto Fijo, la represión, la persecución, el asesinato, la desaparición de los movimientos de izquierda en nuestro país. Jóvenes, quizás quien más sufrió la pérdida de cuadros, muchachos y muchachas, trabajadores, trabajadoras, fue el Partido Comunista de Venezuela. Una persecución implacable, implacable. Y no había límites. Niños de 12, de 13 años, de 14 años eran asesinados porque estaban en la calle protestando porque no tenían clases. Y nadie respondía. Nadie, el imperialismo callado. No decían nada. Y la OEA en silencio. Cómplices. Cómplices. Y nuestro país tuvo que vivir por 40 años de opresión del capitalismo, hasta el año 89, que el pueblo de Venezuela se manifestó. 28 de febrero del año 89, nuestro pueblo salió a protestar en vanguardia, primer pueblo del mundo que lo hacía, contra las medidas neoliberales del gobierno de turno, que tenía apenas 20 días de haberse
poco más de 20 días de haberse instalado el gobierno asesino de Carlos Andrés Pérez. Y el pueblo salió, fue masacrado. Aquí en Caracas, solo en Caracas hubo más de 3.600 muertos, asesinados en las calles, solo por exigir que no despidieran a los trabajadores, solo por exigir que no privatizaran la salud, que no privatizaran la educación, que no privatizaran las empresas del Estado, solo por exigir ser libre, un pueblo masacrado. El que vea lo que ocurre en Bolivia tiene una fotografía de la Venezuela del año 89. Ellos utilizan los mismos métodos. Hoy están reunidos en Davos los gobiernos capitalistas del mundo. Hoy comienzan las reuniones, por allá están reunidos. Esos gobiernos que masacran pueblos, que bombardean pueblos, que asesinan, están reunidos allá. Y hoy estamos reunidos nosotros acá en la cuna de Bolívar, los pueblos, los movimientos sociales, los partidos políticos, los que no queremos guerra, los que queremos la paz. Y antes de... tengo una objeción con la resolución aprobada, y perdónenme, porque es resolución especial sobre la cumbre antiterrorista. Dice, en verdad es una cumbre terrorista, no antiterrorista. Los antiterroristas somos nosotros, ellos son unos terroristas. Si me permiten corregir ahí, que no diga antiterrorista, sino si está Estados Unidos, está el terrorismo. Y no solo está Estados Unidos, sino que es una cumbre ordenada por Estados Unidos. Si ustedes me permiten esa corrección, que sea cumbre terrorista. ¿Están de acuerdo? Si estamos de acuerdo, ¿no? Creo que aprobado, perdóname ahí, hermano da Silva. Pero vale el momento, ¿no? Y además quiero, antes de hablar un poco, pedir que en este encuentro se le rinda homenaje a un gran mártir asesinado por el terrorismo norteamericano, al general Qasem Soleimani, general mártir de Irán. Y si ustedes me permiten, vamos a darle un minuto de aplauso. ¡Viva Soleimani! Gracias, compañero. Gracias, compañera. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que ellos van a seguir acusándonos a nosotros y a ustedes de todo lo que ocurre en sus países. A este humilde foro de Sao Paulo lo han acusado de mejor dicho, al humilde foro de Sao Paulo lo han acusado de cuántas barbaridades. De cuántas barbaridades. Al pueblo cubano y al gobierno cubano de cuántas barbaridades lo han acusado. Al gobierno nicaragüense, a Irán, a China lo viven acusando de todo, a Rusia, a Venezuela, a los pueblos. El imperialismo es así es el imperialismo. Van a acusarnos de cualquier cosa que ellos crean conveniente y cometen, quizás uno dice, atrocidades de la vida. Se van a Colombia a hablar de una cumbre antiterrorista. Colombia, perdonen,
Colombia la dirige el terrorismo, la dirige la narcopolítica, el paramilitarismo lo gobierna Colombia y de ahí exportan violencia al mundo entero. Son tan eficientes que saben dónde está aquí Hezbollah en Venezuela, pero no han encontrado a los narcotraficantes que tienen ellos en sus tierras. Y además dicen, no, en Venezuela están en las coordenadas tal, los del ELN, y tienen ellos allá grupos paramilitares que llevan más de 20 asesinados este año de movimientos campesinos y movimientos sociales. Son una vergüenza, el gobierno de Colombia es una vergüenza para el mundo, una gran vergüenza. Lo tenemos de vecino nosotros y tenemos ahí al frente casi Estados Unidos, imagínense ustedes. No tan cerca como Cuba, tampoco es que le envidiamos eso, no tan cerca como Cuba. Y como dicen los hermanos nicaragüenses, no han podido ni podrán. No han podido ni podrán. Nosotros desde aquí, desde Venezuela, de verdad quisiéramos transmitirle a ustedes, hermanos, la gratitud, porque a partir del año 19 era un año duro, muy duro, o prometía ser muy duro. Todo así lo configuraba con una agresión permanente desde Estados Unidos. No veo nada. Una agresión permanente desde Estados Unidos, que llevó inclusive a que el 23 de febrero, dentro de un mes, estaremos cumpliendo un año, se planificó una invasión a Venezuela. Una invasión de varios países, desde Colombia. Se fueron a Cúcuta el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, el señor Helio Abrams de Estados Unidos, se fue el señor Almagro, el señor Duque, ¿quién más nos queda por ahí que se presentaron allá para invadir a Venezuela bajo la supuesta figura de la ayuda humanitaria? Y hay un documental extraordinario, Carlos Aspurua, por ahí está Carlos Aspurua, de lo que ocurrió allí, Nosotros de este lado de los puentes, de este lado de los puentes, ¿quiénes nosotros? La juventud. ¿Quiénes nosotros? La Milicia Nacional Bolivariana. ¿Quiénes nosotros? Las mujeres. ¿Quiénes nosotros? La Guardia Nacional Bolivariana. ¿Quiénes nosotros? La Policía Nacional Bolivariana. ¿Quiénes nosotros? El pueblo. ¿Quiénes de aquel lado? La burguesía y el imperialismo. Y no pudieron entrar. No pudieron entrar. Fueron derrotados. Una derrota para el imperialismo. Inclusive, para que ustedes vean cosas que ocurrieron, hay una joven chilena, periodista, ¿cómo se llama? Fotógrafa. ¿Cómo es que se llama? Nicole, cuando hubo unas personas, traidores a la Guardia Nacional, que se robaron unos tanquetas militares y la atropellaron con esos vehículos. Nicole. El gobierno de Piñera jamás se preocupó por ella. Fue atendida aquí en Venezuela, se recuperó de las lesiones, se fue a Chile, Nicole. Y hace unas 3 semanas a Nicole le dispararon en la cara y le arrancaron un ojo de un disparo en la calle. Y no estaba en una manifestación. Pasó un carabinero, la identificó y le disparó en la cara. Eso está ocurriendo aquí cerca. Son los estertores del capitalismo. La violencia que ellos generan y que los grandes medios callan en silencio. En silencio. Y el año pasado, en ocasión del foro aquí en Venezuela, julio, de allí surgieron algunas ideas
Y de manera casi inmediata hubo aquí un encuentro de trabajadores y trabajadoras en el mes de agosto, ¿verdad? Agosto. Y luego en septiembre se reunieron las mujeres. Después se reunieron las comunas, se reunieron los afrodescendientes, se reunió la juventud, los pueblos originarios, en un hermoso escenario allá en Guayana, Bolívar, y luego los medios comunitarios y alternativos. Nos reunimos aquí en Caracas. Y la idea es que cada año en Venezuela pudiéramos nosotros reencontrarnos, no para vernos las caras, sino para evaluar los compromisos que asumimos y que se hayan cumplido, los compromisos que asumimos. Porque mientras la derecha está allá en Davos, ellos sí están conspirando contra el pueblo. Ellos sí están conspirando contra el pueblo. Allá están buscando cómo hacen florecer al capital, cómo hacen más miserable la vida de los miserables en sus países. Porque esos son los saldos del capitalismo. Nosotros tenemos que avanzar, así sea 1 milímetro, pero nosotros tenemos que avanzar en la dirección correcta. No nos quedemos estancados. No permitamos por nada del mundo, hermanos y hermanas, que nos dividan las peleas estériles. No permitamos que eso ocurra. Nadie, ningún analista de esos, porque aquí en Venezuela hay muchos analistas políticos, casi todos opositores muy inteligentes, tremendamente inteligentes. Tienen en su currículo graduados en Harvard, curso de no sé qué cosa en Cambridge, pero ninguno previó que el pueblo de Venezuela los iba a vencer en el 2019. Ninguno de ellos se tomó la molestia de pensar que no están luchando contra un pueblo que está dispuesto a rendirse. Una pequeña variable no tomada en cuenta, una pequeña variable. Y cerramos 2019, nosotros podemos catalogarlo en victoria, en alegría, en unidad revolucionaria, cada día más firme. ¿Con problemas en nuestro país? Sí, hermanos y hermanas, muchísimos problemas. Y de ahí el agradecimiento a ustedes. Mire, el imperialismo es tan descarado. Ahorita están en una de bloquear las redes de las personas cercanas al chavismo. Bloquean sus redes. Aquí el presidente Nicolás Maduro, el comandante Chávez, crearon una misión para la atención de las mascotas, los animalitos, se llama Misión Nevado. Hasta esa cuenta la bloquearon. Hasta esa cuenta. Nos bloquean, necesitamos de ustedes para que le digan al mundo que aquí en Venezuela no nos vamos a rendir, eso es lo primero. Que el pueblo de Venezuela y la revolución bolivariana no se va a rendir, que el mundo lo sepa, el mundo entero. Para que le digan al mundo, ojalá tengan la oportunidad, estoy seguro que la van a tener los que están recién llegando ahora, de pasear por las calles, que pasen por aquí, por las cuadras, ¿cómo se llama esto? La ruta nocturna de aquí de Caracas. Aquí cerca, en el centro. La tranquilidad que hay en nuestro país. Una oposición desmembrada, destrozada, dividida, sin proyectos, que lo único que tiene es el apoyo de Estados Unidos. Lo último ocurrió el 5 de enero y es bueno que ustedes lo conozcan al detalle. El 5 de enero establece nuestra Constitución que debe instalarse la Asamblea, una directiva de la Asamblea Nacional. Donde una Asamblea Nacional donde la oposición tiene mayoría. Tiene mayoría hasta este año. Porque esa fue una elección que se hizo en el 2015. 2015, constitucionalmente, lo obliga la Carta Magna, en el 2020 va a haber elecciones parlamentarias en Venezuela para una nueva Asamblea Nacional, nuevos diputados y nuevas diputadas.
Eso no, es imposible que deje de ocurrir, va a ocurrir. Pero ellos tenían que una nueva directiva. Se dividieron. No es en verdad que se dividieron en dos pedazos, no. Estaban divididos en muchos pedazos. Y no fueron capaces, el sector más golpista, y conste que digo más golpista, no fue capaces de aglutinar una mayoría que les permitiera asumir otra vez la Asamblea Nacional. Se presentó una plancha alternativa de la oposición y esa plancha alternativa ganó. ¿Qué han dicho ellos? Que no los dejaron entrar a la Asamblea Nacional. Una gran mentira. Hay videos que así lo demuestran, donde le dice, pase usted, señor, adelante. No, si no entran todos, yo no entro. ¿Quiénes son todos? Los violentos, que no tenían nada que hacer allá adentro. Dijeron que no había quórum. Hay videos de ellos mismos donde dice, entramos todos. Hay uno que inclusive dice, éramos 127 adentro, con 84 era suficiente. Pero uno de ellos dice que éramos 127. Eso, hay un mecanismo interno, según el reglamento, que permite hacer nominal los votos. ¿Me explico? Nombran al diputado y el diputado dice por quién vota. ¿Por qué no lo pidieron si ellos estaban allí? ¿Por qué no pidieron la verificación del quórum nominal si ellos estaban allí? ¿Por qué no presentaron la plancha de ellos si ellos estaban ahí? Ahí estaba Ramos Alú, estaba el señor Guanipa, estaba Dávila, estaban todos ellos. Podían haber presentado su propuesta y luego pedir una votación nominal si tenían la mayoría. No la tenían, es la verdad. Y después se fueron por ahí a hacer su otro acto. Eso fue lo que ocurrió aquí en Venezuela. Ante eso, ustedes saben que aquí en Venezuela hay una Asamblea Nacional Constituyente, tal cual está establecida en la Constitución, y la Asamblea Nacional Constituyente se ha propuesto como meta evitar que destrocen el Palacio Federal Legislativo. Y en paz, que reine la paz nuevamente. Es una oposición chaucera, yo no sé si en sus países ocurre eso, muy chaucera, muy de las redes sociales, muy de los grandes medios de comunicación, pero muy poco de pueblo. Muy de mentiras, muy poco de verdades. Muy de pasado, muy poco de futuro. Una oposición inexistente desde el punto de vista orgánico. Creo que a veces es mejor tener una buena oposición para obligar a los gobiernos a trabajar en una sola dirección, que tener una oposición que uno no sabe por dónde va, quién la dirige. Ojalá no les toque en sus países algo así. Desgraciadamente, en muchos de esos países ustedes la tienen gobernando. Los gobiernos son así, esperando que Estados Unidos les dé una orden. Aquí en Venezuela, si el hermano presidente Hugo Chávez se hubiese arrodillado ante Estados Unidos, estaríamos tranquilos. Si el hermano presidente Nicolás Maduro se hubiese arrodillado ante Estados Unidos, estaríamos tranquilos. Pero no nos arrodillamos, no se arrodillaron ellos y no se arrodilló nuestro pueblo. Al contrario, hemos expresado abiertamente nuestros deseos de libertad. ¿Cuántas resoluciones hemos tenido de estos encuentros aquí en Venezuela? De los trabajadores. Ayer el lunes, Aristóbulo presentaba, porque aquí va a estar la mesa, por ejemplo, de los afrodescendientes, y ya hay un cumbe internacional de afrodescendientes, que está el encuentro del gran movimiento mundial de los pueblos originarios, nuevos movimientos para darle fortaleza a los ya existentes, no para ir contra los existentes, sino para darle mucho más fortaleza. Por ejemplo, uno vital, importantísimo es el tema comunicacional.
Nosotros tenemos que manejar nuestros códigos. Para ellos todos se ponen de acuerdo en decirle dictador a Nicolás, a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. O decirle dictador a Díaz Canel. O decirle dictador al hermano presidente Daniel Ortega. O llamar terrorista a los hermanos de Irán. Ellos se ponen de acuerdo y les dan la línea. Si nosotros no comenzamos, repito, a llamar a Piñera dictador, a llamar a la señora Áñez dictadora, ellos no lo van a hacer, CNN no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros, que los pueblos los denominen de esa manera. Este año prometen más agresiones contra todos nosotros, contra todos. Prometen más. Ayer, solo ayer, sancionaron desde Estados Unidos un grupo de aviones de PDVSA. No puede PDVSA utilizar sus aviones. Han sancionado aquí en Venezuela, si mando a levantar a los compañeros de la Dirección Nacional, casi todos están sancionados. Y uno pregunta, ¿pero por qué los sancionan? No, sancionados. Y en la resolución dice, serán congeladas sus cuentas y activos en Estados Unidos. Como parte del show, porque ninguno de nosotros tiene ni cuentas ni activos en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Sería contrarrevolucionario, absolutamente contrarrevolucionario. Pero así lo dice. Quienes hace 6 meses aplaudían esas sanciones, sorpresa, fueron sancionados también. Decían hace 6 meses, esas sanciones son para los delincuentes, narcotraficantes que apoyan al terrorismo, qué sé yo. Y de repente Estados Unidos los sancionó por no votar por el candidato de Estados Unidos. Estados Unidos queriendo decidir quién en Venezuela dirige un poder autónomo. Eso lo hacen en Colombia. Eso lo hacen en Brasil, eso lo hacen en Paraguay, pero aquí en Venezuela no lo van a hacer más nunca. Los Estados Unidos más nunca meterán sus manos aquí. Ayer nos amenazaron que venía un barco directo a Venezuela y nosotros nos activamos. Inmediatamente, pues. Hoy día vamos rumbo a los 4 millones de milicianos y milicianas. Y aquí están algunos de ellos. Se ríen ellos, que algunos somos viejitos, que algunos son personas con discapacidad, se ríen. Ojalá tuvieran ellos el espíritu. Que son mujeres. No, mira, son mujeres y se ríen. Y se ríen y se burlan. Así se burlaban en Vietnam. Así se burlaban en Cuba. En Corea se han burlado. Y ahí está el imperialismo, no ha podido con ellos. Y con nosotros tampoco va a poder, estoy seguro. Estoy seguro que tampoco va a poder. Y estos son espacios, hermanos y hermanas, espacios que dan para muchas cosas, ¿no? Yo voy a decir esto con toda la responsabilidad que me compete. Ante tantas agresiones de Estados Unidos, del imperialismo y sus aliados contra los pueblos, yo lo que nunca voy a terminar de entender es a los tibios. Se lo juro que nunca los voy a entender. Los tibios no hacen revoluciones. Los tibios se adaptan a lo que diga el imperialismo. Los tibios se transforman en lo que quiere el imperialismo de acuerdo a la situación. Y de verdad no los voy a entender nunca. A veces la crítica de un tibio, críticas irresponsables, sin tomar en cuenta por todo lo que hemos pasado en Cuba, en Venezuela, en Irán, hacen más daño que el comentario de un halcón. Hacen más daño. No se ponen en los zapatos de los pueblos que han estado en esa situación. Bienvenidos los tibios,
Pero no contemos con los tibios para hacer una gran revolución. Los tibios se van a quedar en el camino. Perdóneme que lo diga. La revolución va a ser hecha por los que sienten en el alma y en la sangre. Les hierve la sangre cada vez que el imperialismo comete alguna atrocidad en el mundo. Cada vez que el imperialismo quiere someter a algún pueblo, ahí hierve la sangre de los que verdaderamente van a hacer una revolución. Son los conciliadores de siempre, ¿no? No digas tal cosa. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Con el imperialismo, mejor dicho, al imperialismo no se le puede creer nada. Pero absolutamente nada. No tienen palabra. El que crea que Estados Unidos le mandó un emisario, porque Estados Unidos es chévere, que está tratando de conciliar, mire hermano, hermana, usted está en las fauces de un demonio y se lo va a tragar. No, que ahora ellos cambiaron, no van a cambiar. Perdóneme, pero no van a cambiar. Y estos encuentros tienen que servir, mire, para hacernos a nosotros más unidos cada día. El que se meta con el pueblo boliviano, se mete con todos los pueblos libres del mundo. El que se meta con el pueblo de Cuba, se mete con todos los pueblos libres del mundo. Y nosotros tenemos que reaccionar como hermanos. De verdad, como hermanos. Nos los va a agradecer la historia. Nos los va a agradecer la historia. Los niños y las niñas del futuro nos los van a agradecer. Aquí en Venezuela tenemos 20 años, para no hablar de otros pueblos, en esta revolución. Vamos rumbo a los 21 años. ¿Cómo ha habido traidores? Casi todos pasan por esa situación de tibios. Casi todos. De tibios pasan a traidores. ¿Cómo se llama? Baño de María, ¿no es que llaman? De baño de María pasan a traidores. Estos pueblos ya no merecen más nunca una traición. Más nunca. Por eso la necesaria unidad nuestra. Que nuestro pueblo no vea a nuestros líderes peleando. Que nuestro pueblo vea a los movimientos de izquierda unidos y no desunidos. Que seamos ejemplo hasta en eso, en nuestro comportamiento. El significado de estos eventos para nosotros. Ustedes recuerdan, quizás algunos estuvieron aquí el primero que se hizo en julio. ¿De qué nos acusaron? Primero nos dijeron que era una reunión de fracasados, una reunión de zombies, de comunistas trasnochados. Y nosotros seguimos. Nosotros seguimos como buenos necios, pues. Como buenos necios. Seguimos adelante. No nos detuvimos. Y de repente comenzaron los pueblos a despertar. Todos enfocaron las baterías hacia el Foro de Sao Paulo. Eso es culpa del Foro de Sao Paulo. Son incapaces de reconocer que se están equivocando. Por eso cuando los pueblos se deciden levantarse y hay como un refrescamiento y los gobiernos creen que han vencido a los pueblos, la siguiente arremetida de los pueblos es de mayor contundencia y de mayor impacto. No es como en Chile la solución, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, pero promovida por el gobierno. No, eso no se lo va a comer el pueblo. No es como en Colombia, está el pueblo en la calle protestando y ellos siguen aplicando
medidas neoliberales, no van a poder con los pueblos. No hay forma. Nosotros acompañemos a los pueblos, porque si no los pueblos nos van a dejar atrás a los partidos políticos. Si nosotros, miren, aquí nosotros hemos pasado por muchas situaciones, que viva Chile, hemos pasado por situaciones de desencuentro, de peleas, pero en estos momentos que Venezuela está siendo asediada por el imperialismo, yo debo hacerle un reconocimiento a todos los partidos políticos de izquierda en Venezuela, que nos hemos mantenido nucleados así, fuertes, unidos, para evitar que Estados Unidos encuentre grietas, pero un reconocimiento mayor a nuestro pueblo. Miren, es increíble lo que este pueblo es capaz de hacer. Perdónenme, amigo, que les diga esto. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande en número de Venezuela. Y proporcionalmente quizás uno, con respecto a la población, uno de los más grandes del mundo. Iniciamos un proceso de carnetización. En un solo fin de semana, más de 130.000 nuevos carnetizados. Escribía a alguien por ahí de esos tibios, de los tibios, que él no se explicaba cómo la gente iba contenta a inscribirse en el partido. Yo se lo voy a explicar. El pueblo va a inscribirse en el partido porque no quiere que vuelva más nunca a gobernar aquí quienes lo gobernaron durante 40 años. Y no solo es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el PCB, es Tupamaro, es la UPB, es el MEC, es Podemos, es HORA, Alianza para el Cambio. Son todos los partidos, son los movimientos sociales tomados en cuenta por primera vez en este país. Gracias a Hugo Chávez, aquí están nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios están aquí. Gracias a Hugo Chávez, aquí están las mujeres. Gracias a Hugo Chávez, aquí están los trabajadores. Gracias a Hugo Chávez, aquí está la juventud. Gracias a la revolución bolivariana, aquí está nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Por eso la defendemos, por eso luchamos por ella. Queridos hermanos y hermanas del mundo, yo les quiero, antes de terminar, poner un video del comandante Chávez. Perdónenme, pero es que nosotros amamos a Chávez con el alma y el corazón. Y quisiera ponerle este video del comandante Hugo Chávez que nos recuerda algunas cosas. ¿Lo tenemos? La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender
defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Deme un minuto porque si es necesario repetirlo, pareciera como que fuera saboteo, ¿verdad? Pareciera como que fuera saboteo. ¿Ah? Un tibio debe estar ahí manejando. Un tibio. Bueno, en nombre de nuestro país, en nombre de nuestro partido, en nombre de nuestro pueblo, si ustedes me permiten, quiero dejar formalmente instalado este encuentro internacional de pueblos libres antiimperialistas. Quiero dejar formalmente instalado para ustedes, para el mundo, que nos van a atacar, que nos ataquen, que vengan con sus ataques, a nosotros que nos ataquen, pero que no se metan con los pueblos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Soleimani! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria grande! Bienvenidos, hermanas y hermanas. Independencia y patria socialista. De esta manera queda... Y ahí escuchábamos palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, quien acaba de dar inicio oficialmente al encuentro mundial contra el imperialismo que se desarrolla en Caracas, capital de Venezuela. En su alocución, Diosdado Cabello rindió homenaje al general mártir iraní Qasem Soleimani, asesinado por los Estados Unidos, y también afirmó lo siguiente: el pueblo venezolano ha resistido y seguirá resistiendo. Criticó las acciones violentas de un sector de la oposición venezolana, aseguró que la oposición está dividida en varios grupos. También afirmó que continuarán las sanciones contra Venezuela en este nuevo año de 2020, por eso hay que prepararse. Y al final dijo: gracias a la revolución bolivariana, aquí está nuestro pueblo. Esas fueron algunas palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien dio inicio al encuentro mundial contra el imperialismo en Caracas, Venezuela. Y así nosotros finalizamos este avance informativo. Muy prontamente regresaremos con más noticias.